Por favor, presten atención. Vamos a comenzar entonces. Bien, el miércoles estábamos analizando, ¿verdad?, las principales diferencias de las bacterias y estábamos viendo cómo se diferenciaban a partir de una tinción simple, que es la tinción de Gram, que nos permitía obtener entonces bacterias Gram positivas y bacterias Gram negativas. Y llegamos a un consenso que era que la diferencia estaba en las envolturas, ¿verdad? Y ambas tienen distintos tipos de envoltura. Acá se observa con mayor detalle lo que vimos el día miércoles, donde tenemos en este caso una bacteria Gram positiva y a este otro lado tenemos una bacteria Gram negativa. Como se pueden dar cuenta, ambas tienen esto que está acá, que corresponde a la membrana plasmática, ¿verdad? Está presente en ambas. También está presente en ambas esta capa que está acá, que corresponde a la pared celular, a la pared bacteriana, que está compuesto por peptidoglicán, que es una característica propia de las bacterias. Es decir, si ustedes encuentran en un asteroide, por ejemplo, peptidoglicán, lo más probable es que corresponda a bacterias, ¿ya? Es una característica única de las bacterias. Y como si fuera poco, en el caso de las gram negativas, por fuera de esta pared de peptidoglicán, que es más delgadita que la pared que está presente en las gram positivas, vamos a encontrar en este caso una membrana externa, ¿ya? Y esas básicamente son las diferencias entre una bacteria y otra, la presencia de una membrana externa en las bacterias gram negativas. Esa es la principal diferencia. Si empezamos a focalizarnos más en detalle en esta envoltura y especialmente en las membranas que tienen las bacterias, nos vamos a encontrar que las bacterias gram negativas, como les acabo de mencionar, tienen entonces una membrana externa por fuera, ¿verdad?, de este periplasma, donde está esta pared que está compuesta por peptidoglicán, y el peptidoglicán está por fuera, en este caso, de la membrana citoplasmática, y hacia el interior de la membrana citoplasmática vamos a encontrar el citoplasma, ¿ya? Lo interesante de esta estructura es que, si se dan cuenta, esta pared celular está unida o está anclada, en este caso, tanto a la membrana citoplasmática como a la membrana externa, y eso lo hace a través de lipoproteínas, ¿ya?, que le permiten entonces anclar sus estructuras a estas membranas, y eso le da un soporte mayor para que no se vayan a desprender. Y por otro lado, otra característica importante es que lo que hace distinta a la gram positiva con la gram negativa es la presencia de esta membrana en particular, que es la membrana externa, presente en bacterias gram negativas. Y la gracia que tiene esta membrana es que está compuesta principalmente por un elemento que es propio y solo está presente en las bacterias gram negativas, y ese elemento se llama lipopolisacárido, ¿ya? Y este lipopolisacárido, lo que se observa en esta figura, se correspondería a estas moléculas que están acá, y por lo tanto esta membrana citoplasmática está compuesta principalmente por fosfolípidos, lo mismo que posee la membrana citoplasmática, pero además contienen lipopolisacáridos, ¿ya? ¿Cuál es la gracia de estos lipopolisacáridos? Y es que la presencia de estos elementos en la membrana externa transforma esta membrana como una membrana asimétrica. La transforma en una membrana asimétrica donde por el lado periplásmico, es decir, si se dan cuenta, es una bicapa, lo mismo que ocurre con la membrana citoplasmática, pero en este caso tenemos una bicapa donde una zona está mirando hacia el periplasma, hacia el interior, y esa zona está compuesta por fosfolípidos, completamente por fosfolípidos, y por otro lado tenemos una capa externa que mira hacia el espacio externo de las bacterias, donde están presentes los fosfolípidos y además los lipopolisacáridos, o LPS, ¿ya? Ese es el término que se denomina. En el caso de las bacterias gram positivas, no poseen LPS debido a que no tienen una envoltura como tal, una membrana externa como tal, pero tienen unos elementos que las caracterizan y que están presentes, en este caso solo en las bacterias gram positivas, y esos elementos son en los ácidos lipoteicoicos y los ácidos teicoicos, ¿ya?, que cumplen funciones equivalentes o parecidas a lo que podría estar desempeñando el LPS en una membrana externa de una bacteria gram negativa. Y si se dan cuenta, en esta figura igual podemos observar cómo la pared celular está anclada, en este caso, a la membrana citoplasmática a través de lipoproteínas. Si nos enfocamos ahora un poquito más en detalle en cuanto a la membrana externa,
de las bacterias gram negativas, obviamente, nos vamos a encontrar que esta membrana, además de contener fosfolípidos y LPS, también puede contener una serie de proteínas, ¿ya? Y dentro de estas proteínas, unas que son bastante abundantes son purinas, ¿ya? Son proteínas que forman una especie de barriles y que permiten el paso de elementos desde el medio externo hacia el medio interno, ¿ya? ¿Por qué una bacteria necesitaría tener elementos como estos, como estas purinas que forman especies de poro en la superficie de una membrana externa en este caso? ¿Por qué creen ustedes que podría requerir ese tipo de proteínas? Para permitir el paso como de agua, iones y cosas así. Exactamente, ¿verdad? ¿Y qué otra cosa más además de agua, iones? ¿Qué creen ustedes que necesita una bacteria? Además de agua, iones, porque nosotros también necesitamos agua y iones, ¿verdad? Por eso bebemos agua, también comemos, ¿verdad? Adquirimos nuestros elementos que van a construir nuestras células, nuestras proteínas, etcétera, a través de la alimentación. Las bacterias también tienen que obtener energía, ¿verdad? Y por lo tanto tienen que, a partir de esa energía, construir elementos que le permitan multiplicarse, por ejemplo, crecer, ¿verdad? Y por lo tanto necesitan capturar elementos nutrientes, por ejemplo, desde el medio externo, azúcares, por ejemplo, ¿ya? Y es por eso que en este caso, en las membranas externas vamos a encontrar todo ese tipo de canales que van a permitir el paso hacia el interior de las bacterias, ¿ya? Y si nos vamos a encontrar acá con un dilema, vamos a tener una membrana citoplasmática, una pared, ¿verdad? Y además vamos a tener una membrana externa. Entonces, si la bacteria necesita capturar azúcares, pues, azúcares, como por ejemplo glucosa, ¿cómo lo debería hacer esta bacteria? Porque esta glucosa, ¿dónde creen ustedes que la va a utilizar? ¿Dónde debería utilizar la glucosa una bacteria? ¿Y para qué la tendría que utilizar? ¿Para qué utilizamos nosotros la glucosa? Para generar energía. Como una fuente de energía, ¿verdad? Una fuente de carbonos, ¿ya? Porque acá tenemos, en el caso de la glucosa, tenemos 6 carbonos, ¿verdad? Que se pueden utilizar. Y por lo tanto, a partir de estos carbonos, las bacterias pueden ir obteniendo energía, ¿verdad? Una vez que esta bacteria se encuentra en un ambiente donde hay glucosa u otra fuente de carbono, ¿qué tendrá que hacer con esa glucosa? Tiene que transportarla hacia su interior, ¿verdad? ¿Y qué elementos van a permitir que puedan transportar esos elementos hacia el interior? Porque finalmente es acá donde la va a utilizar. ¿Qué elementos podría necesitar? Algún transportador, ¿verdad? Y por lo tanto, esos transportadores, ¿dónde tendrían que estar? En la membrana externa, perfecto, ¿verdad? Vamos a dibujar acá un transportador. Entonces, tenemos un transportador que permite el ingreso de la glucosa. ¿Hasta dónde va a permitir ese ingreso? Hasta el periplasma, perfecto. Y desde el periplasma, ¿será necesario que haya otro transportador para que lleve la información, en este caso, los azúcares hacia el interior, o no? Sí. Sí, ¿verdad? Se va a requerir, lo más probable es que va a requerir otros transportadores. Entonces eso permite que ingresen los elementos hasta el periplasma y del periplasma llegan después hasta el citoplasma. Y acá en el citoplasma es donde la glucosa va a ser utilizada. En este caso el ejemplo es la glucosa, pero podrían pensar que lo que necesita la bacteria para crecer podría ser fierro, podría ser alguna vitamina, podría ser agua, etcétera, ¿ya? Y por lo tanto, para cada uno de estos elementos que va a tomar desde el ambiente, va a requerir algún tipo especializado de transportador, ¿ya? Que les va a permitir entonces el ingreso de estos elementos hacia el interior de la bacteria, donde finalmente van a ser utilizados. Y dentro de estos transportadores hay algunos que se denominan porinas y que están presentes en las membranas externas de las bacterias gram negativas. Estas porinas, la gracia que tienen es que permiten de alguna manera hacer pasar, permiten el paso principalmente de iones, vitaminas, agua principalmente, ¿ya? Pero hay otros transportadores que van a permitir el paso, por ejemplo, de hierro, otros van a permitir el paso de los azúcares, etcétera, ¿ya? Bien. Otra cosa importante que ocurre acá es que estos LPS, si se dan cuenta, son bastante abundantes en la superficie de las bacterias gram negativas. Y la gracia de estos LPS es que son unas estructuras complejas y que
están compuestos principalmente por una zona que se denomina lípido A, que sería la zona que se ancla a los fosfolípidos en este caso de la cara interna de esta membrana externa. Es como extraño decirlo así, pero como son epicapas, hacia la capa se ancla, hacia la capa interna que da hacia el periplasma, y se ancla a través de enlaces que son permitidos por cationes divalentes, como magnesio principalmente, ¿ya? El magnesio principalmente actúa como un elemento que permite la unión entre estos LPS con los fosfolípidos en este caso, de la membrana. Esta estructura del LPS, yo les decía que entonces es una estructura compleja, bastante importante, donde está compuesto por la zona de unión, en este caso la membrana, que se llama lípido A, pero luego de eso tiene una estructura que sale, que se prolonga hacia el medio externo, ¿ya? Y ese elemento que se prolonga hacia el medio externo es un azúcar que se denomina antígeno O del LPS, ¿ya? Ese es el nombre que recibe, antígeno O. ¿Bien? Y está compuesto por múltiples subunidades de azúcares distintos, ¿ya? Y por lo tanto, esta es la zona que va a mirar hacia el exterior, ¿ya? Por lo tanto, es la zona que va a interactuar con el ambiente, principalmente con el ambiente. Y estos LPS pueden ser variables, algunas bacterias pueden tener un tipo de LPS, otras bacterias pueden tener otro tipo de LPS, etcétera, debido a que su constitución puede variar, es decir, puede ir variando los distintos tipos de azúcares que van a ir formando parte de este LPS. Y además también puede variar la cantidad de azúcares que puede tener. Puede ser más largo o puede ser más corto, ¿ya? E incluso algunas bacterias han perdido este antígeno O, esta zona O, y no presentan esta zona y solo presentan un lípido A con unas pequeñas zonas que se llaman zona core interno y core externo, que están ahí asociados al lípido O, en esta zona de aquí, ¿ya? Bien, eso es la estructura básica de una bacteria gram negativa. Si se dan cuenta, entonces tenemos membrana, caracterizada principalmente por la presencia de LPS, porinas que permiten el paso de elementos extracelulares hacia el interior. Luego de eso tenemos una pared, que estaría representada por esta imagen de acá, la cual está constituida por peptidoglicán. Esta pared está anclada a la membrana externa a través de lipoproteínas, y lo mismo ocurre hacia la membrana citoplasmática a través de lipoproteínas. Y en esta zona donde está la pared se denomina periplasma, ¿ya? Y aquí en el periplasma, además de encontrar pared, además de encontrar lipoproteínas, podemos encontrar algunas enzimas, ¿ya? Que son muy importantes. Y acá vamos a encontrar un gran número de enzimas, ¿sí? Profe, ¿cuál es la función de los LPS? Mira, la función del LPS, bueno, primero es estructural, forma parte de la estructura de la bacteria, y se ha demostrado cuando, por ejemplo, uno agrega un elemento que rompe, que el término es quelar, que quita, por ejemplo, el magnesio. Lo que ocurre es que al quitar el magnesio hay una falta de unión, una pérdida de unión del LPS con los fosfolípidos, y lo que uno observa en el laboratorio es que cuando le agrega ese elemento que quita el magnesio, las bacterias se empiezan a romper y morir, ¿ya? Por lo tanto, es fundamental para su estructura, ¿ya? Eso es lo primero. Y lo otro es que tiene múltiples funciones, por ejemplo, en la captación de algunos iones, y una de las principales funciones que se le asocia es media negativa, que está asociada a la capacidad de inducir inflamación, ¿ya? Es un elemento proinflamatorio bastante potente, que puede generar algunos shocks en los individuos donde hay infecciones bacterianas por gram negativa y donde se liberan estos LPS. Yo diría que esas son como las principales funciones. Y otra consulta, cuando mencionó lo de las porinas, dijo que iban como de afuera hacia adentro. ¿También puede ir los elementos de adentro hacia afuera o solamente en esa dirección? Mira, en el caso de las porinas no estoy seguro si pueden salir elementos desde el citoplasma hacia afuera, pueden ingresar, no estoy seguro si pueden salir, pero de todas maneras la bacteria está equipada con elementos que permiten sacar proteínas, ácido nucleico, etcétera, desde el interior hacia afuera, ¿ya? Eso se ha demostrado que las bacterias poseen una especie de canales, van desarrollando, no todas, pero van desarrollando canales que les permiten, por ejemplo, hacer pasar elementos directamente desde el citoplasma
hacia el medio externo, ¿ya? Dependiendo de los elementos que sean. Vamos a ver en la parte de virulencia y patogenicidad, donde bacterias son capaces de generar en su estructura unos elementos que son unas nanomáquinas moleculares que son equivalentes a unas agujas, ¿ya? Y que permiten inyectar elementos desde el interior de la bacteria hacia afuera, pero no solo al medio externo, sino que lo pueden inyectar inmediatamente a una célula eucarionte, así, y los elementos llegan desde el citoplasma hacia el interior del citoplasma de las bacterias. Ya es bien interesante cómo las bacterias van adaptándose y van liberando elementos para poder controlar el ambiente finalmente, en este caso células eucariontes, ¿ya? Entonces tenemos todos estos elementos que están acá y finalmente tenemos esta membrana citoplasmática. Si se dan cuenta, dentro de las enzimas que están presentes en el periplasma vamos a encontrar principalmente PBPs. ¿Para qué servían las PBPs? Para contribuir, ¿verdad?, en la síntesis del péptido glicano. Por lo tanto, son fundamentales que hayan PBPs acá. Pero también podemos encontrar chaperonas en esta zona, bastantes chaperonas. Ya vamos a ver por qué se requieren proteínas chaperonas. Las proteínas chaperonas son aquellas que toman a otras proteínas, ¿verdad?, en una conformación y las mantienen en esa conformación para trasladarla a otro lugar donde van a alcanzar su configuración final, ¿ya? Pero en otro lugar, no donde se sintetizan. El LPS, bueno, ahí tenemos una estructura del LPS, si se dan cuenta, acá tenemos el lípido A, es una zona lipídica con algunos azúcares, y acá tenemos el antígeno O, que esto se grafica, ¿verdad?, con 3 tipos de azúcares, pero en realidad estas son secuencias largas y que pueden ser muy largas en el caso de algunas bacterias y en algunas otras son mucho más cortas. Y lo mismo, la diversidad de azúcar puede cambiar y por lo tanto los LPS son distintos entre las distintas bacterias gram negativas. Está representada o representa alrededor del 75% de la superficie bacteriana, gram negativa por supuesto, y por lo tanto un elemento fundamental para este tipo de bacterias, para las bacterias gram negativas. Como yo les decía, entre las funciones que tenía, una de las funciones negativas a las cuales se le asocia este LPS es que tiene una función proinflamatoria, es decir, induce inflamación en los hospederos en los cuales infectan estas bacterias. Cuando son bacterias gram negativas, infectan algunos hospederos, generando inflamación en esos individuos. Y debido a esa capacidad de generar inflamación se le denomina endotoxina, ¿ya? Y muchas veces se puede liberar, por el mismo uso de antibióticos, se puede romper la bacteria y liberar el LPS y generar procesos inflamatorios muchas veces no deseados, ¿ya? Y muchas veces también podrían no ser controlados, llevando a serios problemas de salud a los individuos en los cuales se producen estas infecciones. Las porinas, les mencionaba, ¿verdad?, son especies de canales que permiten entonces el ingreso de algunos elementos del medio externo hacia el interior, agua, iones, vitaminas, hierro, azúcares, etc. Ya son elementos que permiten entonces el paso de todos estos elementos que son necesarios para el crecimiento de las bacterias, los llevan hacia el interior del citoplasma. Ahí tenemos nuevamente un esquema general con, en este caso, el espacio periplásmico, donde principalmente podemos observar, ¿verdad?, una pared y además una serie de otras proteínas, como son las enzimas, las PBPs, pero también podemos encontrar proteínas chaperonas, etcétera, ya que van a estar ahí. Una gran cantidad de enzimas que forman parte de esta zona de la bacteria. Los principales componentes que están presentes en el periplasma podemos encontrar nucleasas, proteasas, es decir, enzimas, proteínas transportadoras, chaperonas, como les mencionaba, algunas proteínas o enzimas capaces de inactivar, en este caso, algunos antibióticos, también pueden estar presentes en el periplasma. Y obviamente también van a haber algunos sensores que permiten detectar los cambios de sales en el ambiente, ¿ya? En el caso de las enzimas inactivantes de antibióticos, bueno, es bien interesante eso porque en el caso de las beta-lactamasas son enzimas producidas por la bacteria que degradan en este caso un anillo lactámico que se llama beta-lactámico y que es el anillo principal de la penicilina, pues. Y como la penicilina actúa sobre, en este caso, el peptidoglicán, específicamente actúa sobre las proteínas, las PBPs, ¿ya?
pero al actuar sobre las PBP impide que se sintetice correctamente el peptidoligand. Entonces es en esta zona donde la bacteria requiere que estén presentes ese tipo de proteínas para poder inactivar estos antibióticos que le van generando daño, ¿ya? Por lo tanto, ahí vamos a encontrar ese tipo de enzimas. Bueno, el peptidoglicán, si nos enfocamos más en el peptidoglicán, nos vamos a encontrar que es una estructura compuesta por dos azúcares, en este caso el N-acetilglucosamina, que sería este de acá, y el ácido murámico o N-acetilmurámico, que es este que está acá. Y si se dan cuenta, tenemos entonces este monómero de azúcar que se va uniendo formando un dímero, y obviamente después estos dímeros se van uniendo a otros dímeros formando un polímero grande, que es lo que va a cubrir a toda la bacteria gram positiva o gram negativa, formando la pared bacteriana. Y además de estar generándose esta unión entre estos monómeros a través de los enlaces beta 1, 4, y que son enlaces que se producen a través de las PBP. ¿Se acuerdan que les comentaba que las PBP contribuyen a la glicosidación? Bueno, la glicosidación es el proceso de unión entre estos dos monómeros y luego con otros monómeros sucesivamente generando un polímero mucho más alargado. Pero además vamos a encontrar que el ácido murámico está unido en este caso a un pentapéptido, es como un puente que se genera acá, un pentapéptidos que se une a otro pentapéptido de otro ácido murámico que va a ir en una capa que podría ser una capa inferior o una capa superior, y eso hace que se vayan estabilizando todas estas uniones, generando esta pared bacteriana, que era lo que yo les mostraba el otro día en el esquema que hacíamos acá en la pizarra. Básicamente esto que está acá, tenemos entonces un dímero de azúcares que se unen a otro dímero de azúcares a través de una transglicosidación mediada por enzimas denominadas PBP, pero que además este polímero que se está generando acá se va a unir a un nuevo polímero, ¿verdad? O a otro polímero a través de estos puentes que se van a generar a través de los pentapéptidos, y que ese proceso está mediado por unas proteínas que también se denominan PBPs. Es decir, dentro de las PBPs va a haber una familia de PBPs que algunas van a contribuir a la transglicosidación y otras a la transpeptidación, ¿ya? Y de esa manera entonces vamos a tener finalmente una estructura compleja, grande, que rodea toda la bacteria y que le va a dar estabilidad a la bacteria, ¿ya? Y les va a permitir principalmente soportar los cambios de presión osmótica. Profe, ¿Sí? ¿el ácido murámico siempre tiene la misma estructura o puede variar? En el caso del ácido murámico, yo diría que siempre tiene la misma estructura. Lo que sí va a variar es el pentapéptido que tiene, ¿ya? En el caso de las bacterias gram positivas, se ha descrito que en el tercer aminoácido, el tercer péptido que tiene acá, o aminoácido, en este pentapéptido, se caracteriza por ser en la bacteria gram positiva en un elevado porcentaje, no en toda, pero en un elevado porcentaje, estar presente un péptido de lisina, ¿ya? Y por lo tanto, cuando se generan las uniones, se va a generar un puente de lisina, ¿ya? Como se observa acá. Es un puente de lisina en las bacterias gram positivas, y en las gram negativas se han observado que en vez de lisina, el péptido que reemplaza la lisina es un péptido que se llama diaminopimérico, ¿ya? Ese es el nombre que recibe. Y por lo tanto hay variaciones, pero principalmente en los pentapéptidos, más que en la estructura del ácido murámico. En el caso de las membranas plasmáticas, que ya es algo común entre bacterias gram positiva y gram negativa, nos encontramos con un elemento que es bastante parecido en función y estructura a las membranas citoplasmáticas que tenemos nosotros los eucariontes. La única diferencia en las bacterias es que no se han descrito esteroles, por ejemplo colesterol, no hay colesterol en las bacterias, a diferencia de las células eucariontes. Y esa diría yo que es la única diferencia, o la diferencia principal asociada, en este caso, a las membranas de las bacterias en general. Pero su función es la misma, es una barrera semipermeable que permite entonces el paso de algunos elementos, pero no de todos, y por lo tanto la bacteria va a necesitar también algunos elementos específicos como transportadores que permitan ingresar elementos desde el periplasma en este caso, o desde el medio externo en el caso de ser una bacteria gram positiva, ¿ya? Principales funciones, como les decía, barrera de permeabilidad selectiva, igual que en eucariontes,
Y aquí hay algo bien interesante que se me estaba olvidando, menos mal lo tengo acá anotado, pero que es un elemento fundamental para generar los procesos energéticos. Y eso es muy, pero muy importante y no se les debe olvidar. Y es que las bacterias en sí, ¿dónde generan la producción de energía? Por ejemplo, la síntesis de ATP. Una célula eucarionte, como la nuestra, ¿dónde genera la formación de ATP? ¿Se recuerdan lo que es el ATP, verdad? Esta moneda que nos permite generar energía y elementos en metabolismo, en el catabolismo. ¿Dónde se genera esa energía en el caso de nosotros, las células eucariontes? ¿Dónde? Vamos a tener dos zonas, ¿verdad? Una va a corresponder al citoplasma en ausencia de oxígeno, ¿verdad? Donde se va a producir la glicólisis, ¿ya? En las bacterias ocurre exactamente lo mismo. La glucólisis va a ocurrir aquí en el citoplasma, es decir, si esta glucosa ingresa al citoplasma, va a ser el blanco de enzimas involucradas en la glicólisis, y por lo tanto a partir de este azúcar se va a obtener energía, ¿ya? Pero la cantidad de energía que se obtiene de la glucosa a través del proceso de glicólisis es poca. La mayor cantidad de energía en nuestras células, ¿dónde se produce? En las mitocondrias, ¿verdad? A través de un proceso que se denomina fosforilación oxidativa. Pero eso requiere, en el caso de nuestras células, que nosotros tengamos mitocondrias. Y las mitocondrias tienen doble membrana, igual que las bacterias, y ¿dónde ocurren los fenómenos también asociados a la fosforilación oxidativa? En la mitocondria. Ocurrirá en el interior, en la zona equivalente al citoplasma, ¿no? Ahí ocurre el ciclo el ciclo de los ácidos tricarboxílicos. Ahí se va a producir gran cantidad de NAD y de FAT. Pero donde finalmente se va a sintetizar el ATP va a ser a través de unas bombas que están presentes en las membranas de las bacterias, de las mitocondrias, ¿ya? Y que forman, en este caso, una cadena transportadora de electrones. ¿Y por qué se llama cadena transportadora de electrones? Porque participan varias proteínas en las cuales capturan el FAT, ¿verdad? Transforman el FAT a un FAT reducido y de aquí se libera en este caso un elemento, un electrón, y este electrón va pasando por esta cadena, desde aquí, acá, hasta que finalmente llega a una zona donde tiene que ser unido con algo. ¿Cuál sería el aceptor final de los electrones de acá? El oxígeno, ¿verdad? Perfecto, y por lo tanto es importante que se genere todo este proceso en presencia de oxígeno, es una respiración aeróbica, ¿verdad? ¿Y qué va a ocurrir acá cuando entonces el aceptor final de esta cadena de electrones es el oxígeno? Esto quiere decir que al haber oxígeno, esta cadena puede seguir incrementando el número de electrones que van a ir pasando, porque va a haber un aceptor final que lo va a ir tomando, ¿verdad? Y que se va a transformar en agua, por ejemplo, como elemento final. Pero lo que nos importa a nosotros acá, además de esto, ¿verdad?, es que a través de este proceso se va a ir moviendo una ATPasa, una enzima, se denomina ATPasa. Y a través de ese movimiento de la ATPasa vamos a ir transformando ADP, estoy quedando demasiado pequeño, dice ADP, adenil difosfato, ¿verdad?, a ATP. Y esta es la molécula que a nosotros nos interesa porque es la que participa en la energía, ¿verdad?, en la formación de energía. Pero en el caso de las bacterias, este proceso, ¿dónde se desarrollará? ¿Las bacterias tienen mitocondrias o no? No, ¿verdad? Porque una bacteria tiene un tamaño equivalente a una mitocondria. Y se postula incluso que una mitocondria en algún momento fue una especie de bacteria que interactuó en un proceso simbiótico con una célula eucarionte y se empezó a quedar ahí a vivir de alguna manera dentro de estas células, generando lo que hoy conocemos como mitocondria. Pero ¿qué pasa con las bacterias? En el caso de la obtención de energía a través de la glicólisis se va a producir en una zona equivalente que va a ser el citoplasma. Pero la formación, en este caso, de ATP a través de un proceso de respiración aeróbica, es decir, fosforilación oxidativa, ¿dónde va a ocurrir acá? En la membrana. En la membrana citoplasmática, ¿verdad? Y por lo tanto va a ser acá en la membrana citoplasmática donde vamos a encontrar todas esas proteínas que yo les mencionaba acá, que van a formar entonces, que van a permitir que se genere esta cadena de electrones que van a ir pasando los electrones y que finalmente se va a requerir un aceptor final que en respiración,
bacterias aeróbicas, es decir, que crecen en un ambiente donde hay oxígeno, y el receptor final va a ser el oxígeno. Y a través de esto entonces se va a ir generando, acá se va a ir generando ATP, ¿ya? Y eso es muy importante, ¿ya? Que las bacterias entonces, la generación de energía la producen en este caso en la membrana citoplasmática. Bien, es así como las bacterias entonces van produciendo energía y síntesis de ATP. Pero no todas las bacterias tienen los mismos mecanismos para poder obtener ATP, ¿ya? Porque hay que pensar que no todas las bacterias viven en un ambiente con oxígeno, hay algunas bacterias que son anaeróbicas. Y si son anaeróbicas, eso implica que su aceptor final ya no es el oxígeno. Por lo tanto, ahí las preguntas son, entonces, ¿cómo obtiene la energía? Una es que lo puede obtener a través de la glicólisis, que también es un proceso anaeróbico. Podría también producir energía a través de la fermentación, que también es un proceso anaeróbico. Pero la pregunta es, ¿obtendrá energía a través o utilizando otro elemento como captador final de los electrones que se van a generar acá? Y podría ser sí, ¿verdad? Podrían utilizar otros elementos como aceptor final de electrones que no sea el oxígeno, ¿ya? Pueden utilizarlo. Se ha demostrado que pueden utilizar fierro, pueden utilizar algunos elementos inorgánicos, otros elementos orgánicos. Pueden utilizar distintos elementos como aceptores finales de oxígeno en el caso de que ellas no puedan sobrevivir en presencia de oxígeno. Bien. Además, las bacterias, obviamente, la membrana citoplasmática es donde se van a anclar una serie de proteínas y es donde también va a permitir el paso de algunas proteínas que van a ser secretadas, como son las toxinas, ¿ya? Y eso es lo que yo les quería mencionar respecto a esto que les indicaba acá con esta figura, esta nanomáquina que permite el paso de elementos desde acá hasta acá. ¿Qué elementos pueden ser estos? Por ejemplo, toxinas. Y por lo tanto, esas toxinas para pasar desde el citoplasma hacia el medio externo tienen que atravesar la membrana. Y una de las principales vías que utilizan las bacterias para poder atravesar la membrana es utilizando una especie de canales, ¿ya? Como porinas, pero que son mucho más sofisticadas y que permiten en este caso entonces generar un paso completo. Si es una bacteria gram positiva, se ensamblan aquí en su membrana, atraviesan la pared celular y luego de eso pueden liberar los elementos hacia el medio externo. Y si es una bacteria gram negativa, tienen que desarrollar un método que permita atravesar tanto la membrana citoplasmática, el peptidoglicán, la pared celular y de ahí recién liberar los elementos como por ejemplo son las toxinas, ¿ya? Puede liberar de esa manera las toxinas. Acá hay un ejemplo donde se observa entonces cómo llegan las proteínas no solo desde la parte exterior hacia el interior, sino que también las proteínas tienen que llegar desde el medio interno hacia el medio externo, ¿ya? ¿Hacia qué parte tienen que llegar las proteínas dentro de una bacteria? ¿Podría ser a una célula eucarionte? Ya, podría ser una célula eucarionte, ¿verdad? Y la forma que se la han ingeniado las bacterias a través de métodos como estos, sistemas de secreción. Pero ¿qué pasa si una bacteria necesita, por ejemplo, producir más porinas? Y estas porinas están acá, en la pared en este caso la pared externa. O necesitan sintetizar más LPS. ¿Cómo lo hace esta bacteria? Siendo que todos esos elementos se sintetizan aquí dentro, en el citoplasma. ¿Cómo lo hace para producirlos y llevarlo a su lugar final donde tienen que finalmente generar una función? ¿Cómo lo harán? ¿Cómo creen ustedes que lo hacen? ¿Dónde se sintetizan en el citoplasma, verdad? ¿Por qué los elementos como las proteínas se sintetizan en el citoplasma? ¿Por qué? Primero porque esa información, ¿verdad?, que codifica cada una de las proteínas está codificada, ¿verdad?, en el material genético. Luego de eso se tiene que pasar a ARN, transcribir a ARN y luego traducir a proteína, ¿verdad? Pero esa proteína, ¿dónde se va a producir finalmente? En el citoplasma. Pero esa proteína que se produce acá en el citoplasma tiene que llegar, por ejemplo, acá a la membrana externa. ¿Cómo lo va a hacer? ¿Cómo lo hace la bacteria para llevar esa proteína desde aquí hasta acá? ¿Ah? ¿Por qué cosa? ¿Por canales? Los canales parecen ser la solución a todo, ¿verdad? Puede ser por Exactamente, por canales, pero requiere algo más. ¿Qué cosa?
puede ser, ¿verdad?, que requiera ATP, especialmente en el paso de estos canales. Muchos de ellos requieren ATP para que puedan transportar algo desde el citoplasma hacia afuera. Hay un movimiento, por lo tanto se requiere energía. Pero hay algo más. Tenemos la proteína acá. ¿Qué creen ustedes que puede ser? Las chaperonas que están en el periplasma. Exactamente. Pero ¿serán las chaperonas que están en el periplasma las que van a actuar acá o no? Están en el citoplasma. Entonces son otras chaperonas, son las chaperonas que están aquí dentro del citoplasma. ¿Por qué? Porque si tenemos material genético que lo transcribimos a ARN, luego a proteína, si la proteína adquiere su conformación final, esa proteína va a quedar aquí en el citoplasma. Pero nosotros no necesitamos esa proteína aquí en el citoplasma, la necesitamos acá. Por lo tanto, lo que ocurre acá es que cuando se sintetiza esta proteína y por lo tanto se sintetiza una secuencia de aminoácidos, hay algunas chaperonas especializadas que toman esa secuencia de aminoácidos y la transportan hacia, en este caso, la llevan hacia la membrana plasmática. Pero no es en la membrana plasmática donde se requiere la función de esa proteína, sino en la membrana externa. Por lo tanto, esta chaperona la lleva hasta acá y acá utiliza transportadores o canales, como decía su compañera, y la hace pasar hasta el citoplasma. Es decir, una proteína que se ha sintetizado en el citoplasma es transportada por chaperonas y luego por un canal hasta el periplasma. Y acá en el periplasma tenemos dos opciones. Si nosotros la dejamos sola a esta secuencia de aminoácidos, va a conseguir su conformación final. Y si consigue su conformación final, se va a formar una proteína con la conformación final en el periplasma. Pero nosotros la necesitamos en la membrana externa. ¿Qué tenemos que hacer entonces? ¿Una qué? Una preproteína. Ya apareció, su compañera lo dijo en delantito recién. ¿Qué se necesitaba acá ahora? Una chaperona. Y por eso hay chaperona en el periplasma. Porque ahora, cuando pasa esta secuencia que aún no ha sido plegada, esta proteína que aún no ha sido plegada, entonces tomada por otra chaperona. Y esta chaperona la lleva a la superficie, en este caso que sería la parte más externa de la célula, correspondiente a la pared, a la membrana externa, y es ahí donde la libera y ahora esta proteína adquiere su forma final y se ensambla. ¿Se dan cuenta que es un proceso complejo, verdad? Pero aún así, estas bacterias, a pesar de que tienen esta problemática de generar proteínas en su interior y llevarlas acá, en la superficie de estas bacterias gram negativas hay un número gigantesco de proteínas. Y además hay un número gigantesco de LPS, y el LPS también es un elemento que se sintetiza en el citoplasma, pero que finalmente tiene que ser ensamblado acá, en la membrana externa. Y todo ese proceso, imagínenlo en una bacteria como Escherichia coli, que se divide cada 20 minutos. El tiempo generacional son 20 minutos. Por lo tanto, en 20 minutos tiene que sintetizar millones de proteínas para poder ampliar la superficie, dividirse en dos células hijas y por lo tanto tiene que duplicar todo, desde el material genético hasta las proteínas que van en su superficie externa e interna. Por lo tanto, es un proceso muy, muy rápido y que las bacterias lo han hecho de forma espectacular, ¿ya? Profe, Sí. como con tomar como la conformación final se refiere a que se pliegan, ¿cierto? Sí, que se pliegan. Y si no Adquieren se su pliegan, plegamiento. ¿qué pasa con la proteína? Si no se pliegan, Sí. normalmente va a adquirir una conformación porque las proteínas tienen aminoácidos que algunos son hidrofóbicos o hidrofílicos y por lo tanto, si están en un medio acuoso como el citoplasma, esa proteína tiene que adquirir alguna forma, específicamente porque las partes hidrofóbicas se van a esconder del agua, se van a esconder, y eso hace que adquieran una conformación, ¿ya? Por lo tanto, tienen que adquirir una conformación. Lo que puede pasar es que si no llegan al lugar donde tienen que llegar, esos elementos van a ser eliminados, ¿ya? Bien, en términos generales, esas son todas las características que tienen los elementos que forman parte de la envoltura de la bacteria. El resto de los elementos son también comunes, así como es la membrana citoplasmática. Los elementos intracelulares también son comunes y acá se caracterizan, por ejemplo, por tener ribosomas que permiten la síntesis de proteínas. Y estos ribosomas en todas las bacterias se han descrito con los mismos tamaños en general. Yo diría que en todas las bacterias tienen un ribosoma que es más pequeño que los ribosomas eucariontes.
se caracterizan por tener esas subunidades, subunidades de 30S, 50S, y asociados a algunos ARN ribosomales 16S, que esto es muy característico y es propio de las bacterias. Este es un gen que codifica y que está presente solo en las bacterias, los procariontes, y que finalmente nos permite hacer filogenia. ¿Ya? ¿Se acuerdan de esos árboles filogenéticos? Se hacen principalmente a través del uso del gen que codifica para el 16S y que está solo en las bacterias. Mientras que los eucariontes como nosotros tenemos el 18S que solo está presente en los eucariontes. ¿Ya? Por lo tanto es como un marcador genético. Y otra cosa muy importante que se suma a lo que ya les he mencionado, y es que en las bacterias, como yo les mencionaba, es que cuando tenemos estos genes, ¿verdad?, que están todos dispuestos en este caso en el citoplasma, y tenemos todo este cromosoma que le vamos a llamar, o nucleoide, que es el material genético de la bacteria, las bacterias tienen algo bien interesante, y es que dentro de este material genético, si nosotros lo estiramos, nos vamos a encontrar que este material genético es como una especie de círculo, ¿ya? Doble cadena, que tiene un origen de replicación y un término de replicación, pero es circular, ¿ya? Y que obviamente uno lo ve súper enrollado dentro de la bacteria. Pero la gracia de esto es que muchos de los genes que cumplen funciones particulares, por ejemplo, funciones para degradar glucosa, donde se requieren varias enzimas, esos genes están todos cerca, unos al lado de otros, ¿ya? Y eso es muy característico de las bacterias. Y estas secuencias de genes, que todos ellos participan en una misma función, se denominan operones, ¿ya? Y por lo tanto, cuando se transcriben estos operones, se va a generar un ARN mensajero con todos estos genes juntos. Entonces vamos a tener un ARN mensajero con un gen, gen A, gen B, gen C, gen D, gen F. Tenemos varios genes acá en este ARN mensajero, pero este ARN mensajero tiene que transformarse en proteína. Y esta es una cosa muy interesante de las bacterias, y es que cuando se empiezan a transcribir estos ARN mensajeros a partir de este nucleoide, lo que va a ocurrir es que este ARN mensajero puede ser blanco inmediatamente de varios ribosomas a la vez. No es que se va a ir sintetizando desde aquí hacia allá por partes, sino que puede llegar un ribosoma y se une a esta zona de acá y empieza a traducir una proteína. La proteína A. Otro ribosoma se une acá y empieza a transcribir la proteína B, y así sucesivamente. Y por lo tanto, si se dan cuenta, esto hace que ahora la bacteria produzca muchísimo más rápido todas las proteínas, porque todas pueden ser blanco inmediatamente de los ribosomas para finalmente sintetizar distintas proteínas rápidamente, ¿ya? Y eso obviamente es una ventaja enorme desde el punto de vista de velocidad de reacciones, que es lo que requiere la bacteria para poder multiplicarse, ¿ya? Bien, hasta aquí vamos a llegar el día de hoy. No sé si tienen alguna duda, consulta de lo que hemos conversado hasta ahora. ¿No? ¿Ninguna? Bien, el lunes finalizamos con esto, ¿ya?